Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Vamos a empezar nuestro tema de hoy. Un tema, como dijo David, súper importante ahora más que nunca, y estamos hablando de cómo reinventamos nuestro negocio. O sea, la palabra no es reacción, sino es reinvención, ¿sí? Y el business modeling, como hay que verlo, es una forma de traslapar negocios con la capacidad de diseñar. Vamos a tener que rediseñar, a entender nuevas tendencias y volver a plantear ciertas estrategias. Esa es la idea. Esto requiere de una capacidad un poquito distinta, una capacidad que muchos de ustedes ya la tienen por ser estos emprendedores, estas pymes, estas empresas que ya saben detectar estos pulsos del mercado, y es una habilidad que tienen los emprendedores y viene de ese mindset, de esa forma de entender a través de una neblina como la que vemos en esta foto. Esa es básicamente la que estamos viviendo, y cómo ser alertas como emprendedores, que somos muy alertas, eso nos hace ver a través de esa neblina. Entonces, la palabra alerta y estratega alerta la voy a estar utilizando a lo largo de toda la presentación. ¿En qué consiste un negocio? Voy a empezar planteando lo que es la esencia de cualquier negocio. Cualquier negocio necesitamos haber entendido a fondo el cliente. Miren esta huellita digital, esa huella digital es del cliente, y entender en contexto ese problema que le vamos a resolver al cliente. O sea, el negocio funciona porque existe una demanda en ese mercado que nosotros le estamos dando una solución a un problema. Y básicamente ese problema es el que detona o hace el trigger, el gatillador, para que nosotros podamos diseñar una empresa. Y piensen cómo esta es la parte 1, entender ese problema, y la parte 2 es cómo solucionamos el problema. Esta es la esencia de cualquier negocio. Lo interesante es que el modelo de negocio, ¿sí?, lo que me permite es lograr el mejor calce, así como un rompecabezas, ¿sí?, lograr el mejor calce entre el problema y la solución. Entonces, pensemos ahora, como decía David, al momento que está esta turbulencia allá afuera, en ese mercado turbulento, tantas industrias representadas aquí. Igualmente, en todas las industrias, esa turbulencia lo que ha hecho es un gran torbellino aquí de problemas a resolver. Hay tendencias nuevas, comportamientos nuevos, hay muchísimas nuevas formas de operar nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra empresa, etcétera, y cómo nosotros rescatamos esa información para poder replantear la solución de nuestra empresa. Ese es el modelo de un negocio. Entonces, a ese movimiento que vamos a estar haciendo afinadito de esa estrategia se le llama pivote, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una situación de crisis como la que estamos ahora, y quisiera tachar ahí crisis y poner oportunidad, porque es una situación de oportunidad, como nosotros nos vamos a apalancar. Vemos aquí como hay un basquetbolista que va a hacer su próxima tirada, su próximo juego. Entonces, está viendo a ver dónde está ese espacito de oportunidad en el mercado, para que, literal en la cancha, para él poder compartir la pelota y combinarla y que siga la jugada. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Cómo nosotros detectamos esos espacios de oportunidad y pensamos en pivotar. Pivotar en negocios es movernos lateralmente. Pivotar es moverse lateralmente para crearle valor a ese cliente que ahora apareció como una oportunidad, y además valor a mi propio negocio. Piensen que en todo momento la idea es generar una solución al cliente para que ese cliente, con su lealtad, me devuelva a mí un negocio recurrente. Entonces, es un movimiento lateral. Tengo que estar yo flexible, tengo que tener ese alertness, esa facilidad de detectar oportunidades y además de traerlas hacia adentro para yo poder reaccionar. El pivote es interesante porque no estamos subreaccionando, o sea, no es que nos quedemos estáticos, porque definitivo no podemos, y tampoco estamos sobrereaccionando. Es una medida muy fina de ajustar una estrategia. Entonces la hace muy medida, la hace oportunista, sí es oportunista, y hace que uno tenga que estar alerta, sí, pero es un movimiento que definitivamente estamos construyendo en nuestro negocio. Es algo que va para adelante, no es que estemos retrocediendo ni yéndonos hacia descuentos o a botar el precio, no.
Aquí estamos pensando cómo estamos construyendo. Me voy con un ejemplo. Miren este ejemplo. Esta es una empresa que antes del COVID, ¿sí? Lo que tenía era un alquiler de parqueos. Imagínense, alquilaba parqueos, hacía unos contratos con iglesias, con moles, que estaban los espacios de parqueos libres durante la semana de trabajo y básicamente ponía estos parqueos libres alquilados a través de un app. Y al momento que uno necesitaba, esto era en suburbios, y al momento que uno necesitaba moverse a la ciudad para ir a trabajar, manejaba, dejaba su carro en el parqueo y luego tomaba el tren, llegaba a manejar, regresaba en la noche, agarraba su carro del parqueo y se iba. Les funcionó muy bien hasta que pasó esto. De estar llenos los parqueos pasaron a estar completamente vacíos. La gente definitivamente ya no estaba yendo a trabajar y eso empezó a verse en los parqueos vacíos. Entonces, miren la lógica. ¿Cuál es el pivote? ¿Cuál es el movimiento lateral? ¿Qué hacer con esos parqueos? Hay recursos ya invertidos, hay actividades que ustedes ya están desarrollando, hay ciertos assets, ciertos activos, ciertas experiencias que ustedes ciertamente ya tienen en la empresa y cómo ustedes las reafinan, las reestructuran, así como hizo este caso. Miremos qué hace con los parqueos. Al momento de darse esta turbulencia, se crea un nuevo problema. O sea, más allá de decir, ¿yo qué hago con mi empresa? Volteen a ver para afuera. ¿Qué nuevo problema existe de afuera? ¿Cómo yo puedo aprovechar los espacios de parqueo que ahora no se están llenando porque no hay gente que va a la oficina? ¿Cómo puedo yo aprovechar ese app, esa plataforma de reservas que ya tenía yo desarrollada? Y bueno, probablemente apalanco todas esas assets de otra forma. Entonces, al entender un nuevo problema que necesita el mercado resolver, pues probablemente yo puedo reenfocar mis recursos y reenfocar mis assets hacia ese nuevo problema, perdón, para solucionar. Miren una de las ideas que esta empresa desarrolló. Se dieron cuenta que los parqueos vacíos y definitivamente dijeron, bueno, ocupémoslos. Y ocupados, ¿qué quería decir? Hicieron alianzas con mayoristas de productos como los que vemos en pantalla y era un drive-thru. Preparaban cajas de víveres y los carros pasaban trayendo sus cajas de víveres y ellos se giraron, por decir así, o pivotaron hacia este nuevo negocio. ¿Cómo se convierte ese espacio de parqueo en este drive-thru de víveres? Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empieza a verse una baja de revenues, de ventas, en su primer modelo de negocio. Fíjense cómo me refiero a él. Primer modelo de negocio era alquiler de parqueo para gente que iba a sus oficinas y ahora pivotan y empiezan a entender cómo recuperan esas ventas con los víveres. Se les ocurre no solo un pivote, 2 pivotes más. Entonces, miremos cómo si uno está alerta y el pivote no se nos ocurre, señores, de estar sentaditos en nuestro computador, se nos ocurre de estar afuera entendiendo cómo ese mercado está destapando oportunidades. Además de este, que fue el que les comenté, hicieron otros, los convirtieron en autocinemas, ¿sí? Para entretener a las familias. Otros los convirtieron en, imagínense, la plataforma ya tenía una base de datos de gente que tenía un carro y que lo llevaba usualmente a un parqueo. Dijeron, bueno, utilicemos esa plataforma, esa data que ya tenemos de gente que tiene un carro y ofrezcámosles un servicio de car wash en su casa. Entonces, se iban a la casa de la persona, que obviamente no estaba saliendo, etcétera, y probablemente lo que quería era cuidado del carro en su casa y se lo atendían así. Entonces, no es un pivote, son 3 distintos, 3 formas distintas de poner a funcionar lateralmente assets que yo tengo, recursos clave que la empresa tiene, datos, bases de datos que ellos tenían, cómo nos ponemos súper a optimizar todo lo que tenemos. Entonces, un pivote exitoso. Nada más hemos introducido lo que es pivotar. Es esa actividad, este movimiento lateral medido, habiendo tomado el pulso del mercado, ¿sí? Esto no se hace a ciegas, extendiendo lateralmente competencias, recursos y siempre pensando que estoy construyendo, estoy generando una ruta de rentabilidad para la empresa. Un pivote no lo hago táctico, no lo hago contraprecio, no tiro los precios, no hago descuentos. Un pivote es estratégico, es pensando cómo seguir construyendo. Paso ahora, señores, a entender
3 diferentes características de una estratega alerta, ¿sí? Pero esto que tienen en pantalla es la base de todo. O sea, piensen como empresas que realmente vayan a salir de todo este tema, de esta turbulencia, viéndolo como una oportunidad, son aquellas que estén conectadas a las necesidades del cliente, que se van destapando poco a poco con esta pandemia. Y veamos, por favor, cómo la oportunidad es enorme. O sea, esta es como un zoom out de todos los sistemas que están interactuando y cómo si nosotros entendemos esta amplitud, podemos decir, bueno, tal vez yo ahorita estaba en la industria de comida potencialmente, ahorita yo estaba en la industria de transporte potencialmente, pero miremos cómo todo este juego entre todos los sistemas también potencialmente se está reajustando ahora. Hay que tener esta flexibilidad mental, ¿sí? Yo lo hablo como una agilidad mental. Y esta agilidad mental es ahora que hay que ponerla a funcionar, pero no es una agilidad mental que uno lo deja libre al azar. Es una agilidad mental que está reaccionando a información nueva que yo detecto de mi cliente o de mi segmento o de un segmento nuevo. Voy con las 3 características de un estratega muy alerta, ¿sí? Voy con la primera. Redefine el mercado, iré una por una en detalle, redefine el mercado en el que participa. Ahorita ustedes potencialmente piensen cada uno en su empresa y muy posiblemente decía, yo me enfoco en este segmento, le resuelvo esta necesidad, la solución es de esta forma. Redefinan esa transacción de valor, por decir. Les va a tocar redefinir. La segunda, tengamos la sensibilidad de ver nuestro negocio como un sistema de decisiones. También lo voy a detallar. Y la tercera, sepamos detectar señales tempranas y actuemos, ¿sí? Voy una por una. Pensando en la primera, redefinamos el mercado. A ver, miren cómo lo vamos a plantear. Hasta ahorita, todos ustedes como métanse o piensen en la empresa o en la industria en la cual ustedes participan. Hagan de caso que esta caja roja que ven al centro son los límites del mercado que ustedes conocen, del mercado hasta donde ustedes lo conocían antes del COVID. Pensar que ese marco rojo, ahorita lo que vamos a hacer es un zoom out, ¿sí? Pensar que estamos dándole amplitud a ese mercado rojo y decir, bueno, potencialmente yo tengo que entender mi mercado un poquito más amplio, porque hay muchas oportunidades que se están destapando afuera, que potencialmente si yo me quedo viendo y sesgado al paradigma de mi mercado, yo eso no lo voy a ver. Les traigo algunos ejemplos. Fíjense uno por uno los ejemplos. Vamos a hablar de un app que existe básicamente para reservar mesas en restaurantes. Imagínense, un app para reservar mesas. Entonces, ahorita alguien que tiene un app como una empresa funcionando así, diría, bueno, los restaurantes están completamente cerrados, muchos de ellos ya están volviendo poco a poco, pero bueno, ¿cómo yo puedo reenfocar un app o todo un sistema, un software desarrollado para reservas de mesas de restaurantes? Entonces, miren cómo se plantea. En vez de decir, yo lo que tengo es una plataforma de reserva de mesas, yo digo, bueno, ahora, ¿en qué contexto de necesidad son valiosas las reservas? ¿En qué contexto? Y van a haber cualquier cantidad de oportunidades. Dentro de las oportunidades que esta gente vio fueron reservas en supermercados. Entonces, le fueron a ofrecer a supermercados la plataforma y le dijeron, mire, se la ponemos a su disposición para que la gente que quiere venir a comprar al supermercado, ellos van buqueando en qué horario va a llegar y hay slots de tiempo y así su supermercado no tiene sobresaturación, el aforo se mantiene en tanto por ciento, no va a tener filas, etc. Entonces, piensen cómo se replantea la pregunta. Más allá de decir, yo lo que tengo es tal producto, tal servicio y enfocarme en el rojo, amplíenla y decir, bueno, ¿en qué contexto es necesario ahora? Y tengan claridad del recurso grande que ustedes pudiesen ofrecer hacia otra necesidad. Sigo avanzando. Vamos con el segundo ejemplo. Imagínense que ustedes son una firma de arquitectura. Firma de arquitectura en COVID, el desarrollo inmobiliario está así como complicado. Entonces, decir, bueno, somos una firma que lo que sabemos es diseñar espacios.
Entonces, ahora pensarlo en grande, en el marco azul. Perdón, ¿en qué contexto será valioso ahora el diseño de espacios? Es así de forzarme a ver un poco más allá de lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Y probablemente uno de los espacios que vamos a tener que pensar en rediseñar sean las oficinas. Alguien me hubiese podido decir, mire, las casas, tanta gente trabajando en su casa que necesariamente podría tener algún espacio rediseñado de estudio o de algo donde puede usar su computador, o qué sé yo. Bueno, ellos decidieron enfocarse en rediseñar oficinas. Y rediseñar oficinas respetando distanciamiento social, desarrollaron este software donde ellos podían ir jugando con los distintos layouts de la empresa, etc. Entonces, claro, ahorita se están enfocando en diseño de espacios con la turbulencia que hay. Más adelante, cuando las tendencias se vayan como redefiniendo, tendrán que seguir entendiendo hacia dónde enfocan el diseño de sus espacios. Último ejemplo de este tema, para que lo tengamos un poquito más claro. Perdón, este es un poquito más complejo. El mercado de hoteles. O sea, vemos cómo el mercado de hoteles también ha estado impactado, golpeado, turismo, etcétera. Entonces, un dueño de un hotel, bueno, yo lo que tengo son, si se queda pensando es, yo tengo disponibilidad de habitaciones para viajeros, perdón, viajeros no van a ver ahorita o están apenas reapareciendo, pero ¿qué pasa si él piensa, en qué contexto es valioso ahora habitaciones? ¿En qué contexto? Y alguien me podría decir, mire, no sé, para el hecho de tratar pacientes de COVID, tal vez tenerlos ahí en recuperación, aislamiento. Miren esta idea. Esta idea me pareció espectacular. Y se las pongo side by side, una al lado de la otra, con el problema que resolvió. Si se dan cuenta, en vez de irme a enfocar en yo tengo un hotel, se fueron a buscar problemas posibles o potenciales que ya esté destapando el COVID y que yo con mi hotel yo pueda hacer algo por ese problema, resolverlo. Así estamos trabajando muchos de nosotros. En casa, con toda la familia alrededor, poco espacio para uno concentrarse, etcétera. Así estamos muchos, o así estuvimos muchos. Y pensar que en ese momento los hoteles empezaron a ofrecer esto. Y dijeron, bueno, nosotros les damos un day rate, venga a utilizar el cuarto de hotel. Por el día le cobramos $29, venga a trabajar. Un día de trabajo aquí le cuesta $29 y alquila, haga de caso un espacio de oficina privada. Y pensando cómo, igual les decían, tenemos servicio de restaurantes, si quisieran, les podemos dejar su bandeja de comida afuera de su puerta. Y perfectamente ustedes trabajan, almuerzan y al final del día se van. Espectacular. Entonces, a cada uno de ustedes les queda ese challenge. Es un challenge, es un momento de oportunidad, pero hay un reto grande y el reto es el paradigma que uno tiene de su industria. Y el reto es ese paradigma, cómo yo voy a botarlo de la forma como siempre ha operado mi empresa. Eso es lo que nos toca. Sigo avanzando. Entonces, nuestro mercado, ¿cómo lo tenemos que redefinir? Redescubriendo insights. ¿Insights qué es? Aquel entendimiento profundo del contexto de necesidad de mi cliente. Ese contexto que ahora es nuevo y va a retar lo que ahora sabemos del cliente. Lo que supimos de nuestro cliente potencialmente cambió. Va a retar lo que la empresa entendía que era. ¿Por qué? Porque al momento de traer información nueva de lo que el cliente necesita o el contexto nuevo de necesidad, la empresa va a tener que reaccionar, va a tener que rediseñar su solución. Entonces, pensemos que un insight, cuando hablo de insight, salir a tomar ese pulso de mi cliente, ahora que cambió, va a ser un conocimiento súper valioso para mí, un conocimiento escaso, y ahí es donde me da la ventaja competitiva, porque si somos los primeros en detectar esos espacios nuevos en el mercado, recuerden la cancha de básquetbol con los espacios a donde hay que tirar y combinar la bola, no es algo imitable. O sea, si yo soy la primera en detectar esos espacios y empiezo a actuar hacia una solución, no va a ser algo que es fácil que me imiten y la empresa va a ser capaz de rediseñar su creación de valor para llegar a esa nueva solución. Les quiero dejar una herramienta súper interesante de 5 preguntas, 5 preguntas, para que ustedes salgan a hacer este entendimiento nuevo del problema de su cliente. Y se las voy a ir narrando, relatando en relación a nuestro ejemplo
de esa persona que necesitaba trabajar en casa. Entonces, miren el tipo de pregunta. Estoy yo platicando, hagan de caso, con una señora, un señor que está trabajando en su casa, rodeado de sus hijitos. Cuénteme acerca de la última vez que a usted le tocó trabajar en casa. A ver, cuénteme cómo fue la situación. Si se dan cuenta, todo este entendimiento de las 5 preguntas del problema del cliente en ningún momento habla del servicio que yo le voy a dar, de un producto nuevo, no. Yo hablaba que el negocio tiene 2 partes. Por un lado tiene un problema y por otro lado tiene una solución. Estas 5 preguntas son todas del lado del problema, todas. Entonces, en ningún momento hablo de ninguna solución. Segunda pregunta. Entonces, ya que la señora me dice, mire, fue re complicado con mis hijitos ahí, qué sé yo. Bueno, usted, ¿cuál era su objetivo? ¿Por qué necesitaba trabajar con tanta concentración? Qué sé yo, era muy importante para usted, súper importante. Yo sigo muy activa, estoy en mi casa, manejo toda mi oficina desde acá. Bueno, entonces uno se da cuenta poco a poco, con toda esta profundización del contexto tan importante de problema que tiene la persona. Estando en esa situación, trabajando desde su casa, ¿tuvo una reunión importante alguna vez ya? Sí. ¿Por Zoom? Sí. ¿Por virtual? Sí. ¿Qué hizo? Pues me tocó irme a encerrar un cuarto para no escuchar a los niños y les va a empezar a decir incluso su cliente soluciones que ellos han hecho como hechizas, como decimos, como que las han armado porque no tienen una mejor forma de hacerlo. Y las últimas 2 preguntas, ¿qué le frustra de trabajar desde su casa y qué le encanta de trabajar desde su casa? ¿Qué le encantaría poder resolver? Si se dan cuenta, todas son del lado del problema. Y si yo me llevo todo este paquete de información, con algo así, yo puedo pensar en ese gatillador para rediseñar la solución. Y muy probablemente ese fue el tipo de entendimiento. Estas son las 5 redactadas tal cual las platiqué ahora. Estas son las 5 preguntas que potencialmente a ustedes les dé ese trigger para entender una forma nueva y ver ese modelo un poco más como el marco azul, un poco más amplio, ¿sí? Sigo avanzando, voy a la segunda etapa. Pensando en cómo cierro este primer tema de redefinir su mercado, imagínense cómo la redefinición viene al momento que uno empáticamente, fíjense, aquí voy a abrir una ventana, literal, porque necesito que entre mucho input del cliente, mucho input. Constantemente que entre toda esta información. Voy a mantenerme alerta, la palabra de hoy, alerta a toda esa nueva información que se está generando en el mercado y eso me va a generar empatía. Y la empatía con esa necesidad de mi cliente es que me ayuda a hacer un diseño. Aquí tienen en pantalla lo que es el proceso de design thinking, ¿sí? El gatillador es la empatía y el entendimiento profundo de la necesidad. Y en el momento que yo entiendo una necesidad, puedo empezar a diseñar soluciones. Entonces me voy moviendo hacia cómo ver mi negocio como un sistema de 9 decisiones. Aquí voy a hacer una visión un poquito más como de rayos X, hagamos de caso de la empresa. Y aquí lo que vamos a decir es, en la parte 1 recién vimos cómo, o la importancia y el cómo es que yo tengo que salir al mercado a entender esa necesidad de la forma nueva que se está dando ahora. Regreso con toda esa información, imagínense, y esa información la tengo que alimentar a mi empresa. ¿De qué sirve haber hecho todo ese aprendizaje de cliente y de esa nueva forma de operar, de buscar, de querer resolver su problema si no la empato con mi estrategia? Aquí viene el hecho que uno llega a conectar una parte con otra. El cliente, si se dan cuenta, esta es una representación en 3D del Business Model Canvas. Algunos de ustedes tal vez ya tuvieron la oportunidad de trabajar con esa herramienta o de conocerla o de escucharla. Business Model Canvas, ese es el rayos X de un modelo de negocio y básicamente es un sistema de 9 decisiones. Entonces, a través de esta herramienta, ¿sí?, uno podría empezar a entender cómo ese input del cliente se va a solucionar con una propuesta de valor
Además, voy a definir cierta nueva relación con mi cliente. ¿Qué pasa si ese cliente ahora necesita un mucho mayor acompañamiento porque ahora, no sé, hay algo que le falta o algo que dentro de ese problema grande de contexto hubo algo que surge de esta pandemia y él necesita más acompañamiento? Pues lo voy a tener que remediar. ¿Qué pasa si hay un canal nuevo de distribución? Todo esto que estoy pintando del lado derecho, señores, de la pantalla en azul, todo este lado es el lado frente a mi cliente. Entonces, son 5 dimensiones frente a mi cliente, que es básicamente el segmento de cliente clarísimo que quiere resolver, la solución que yo le voy a ofrecer y la voy a tener que desgranar, qué relación quiero mantener con él, a través de qué canales le voy a entregar la solución y cuál va a ser el revenue stream, cómo se van a dar las ventas. ¿Va a ser un alquiler? ¿Va a ser una transacción? ¿Va a ser un leasing? ¿Cómo es que se genera valor ahí? Me voy con otro color de tinta y el otro color de tinta lo que enseña es el otro lado. Este es el back end, este es el lado de atrás, eso es atrás de bambalinas. Si el azul es frente al público, esta es la parte de atrás de mi modelo de negocio, si se dan cuenta. Modelo de negocio representa 9 decisiones, 5 frontales hacia el cliente y 4 el back end. Y en el back end tenemos resources clave, que son los recursos clave, actividades clave, los aliados estratégicos que voy a escoger y la estructura de costos. Vemos cómo 9 decisiones son las que definen básicamente cómo mi negocio opera, pero me encanta repetir el tema que es un sistema, porque un sistema ya sabemos que se va como impactando. Piensen que ustedes traen información nueva de este segmento de cliente. Hay una necesidad nueva. Es esta señora que dice, mire, yo sí necesito un espacio para trabajar. Estoy desesperado trabajando en mi casa. Bueno, ¿cómo un hotel recibe esa información y readecúa todo su modelo, las otras 8 dimensiones, para cumplir con esa nueva necesidad de ese cliente? Exactamente eso es modelar el negocio. Si se dan cuenta, esta es la forma como se mira, no tridimensional, sino ya en un lienzo, en un canvas, ¿sí? Eso es un pliego de papel grande donde uno va haciendo este ejercicio, es una herramienta. Si se dan cuenta, es importante reconocer las 5 dimensiones del frente, porque en las 5 dimensiones del frente yo escojo a quién le voy a ofrecer la propuesta de mi negocio y escojo qué solución le quiero dar. Y en el lado, en el backend, yo lo que le digo es, bueno, ¿cómo yo le voy a entregar ese valor? Si se dan cuenta, son 3 grandes preguntas. Esto aplica para cualquier negocio, señores. Entonces, teniendo claridad en a quién atiendo, quién es ese segmento que apenas estoy destapando en esta oportunidad grande que estoy viendo, que nadie está atendiendo, es esta señora que está en su casa, que no puede trabajar con toda la paz que ella quisiera, ese es el nuevo segmento. ¿Qué solución le ofrezco? Un cuarto para que ella pueda alquilar por día. ¿Y cómo se lo voy a ofrecer? Bueno, voy a ofrecerle además que tiene un almuerzo, además que tengo que tener algún aliado estratégico, que algún tipo de recurso nuevo que potencialmente yo no tenga. Bueno, yo armo esta parte de atrás. Hasta ahora todas son signos de interrogación. Ahí viene lo que es modelar. Yo empecé la charla diciendo que este era un traslape, ¿sí? Entre business y diseño. Entonces, piensen cómo estamos afinando. Estamos viendo 9 partes que yo las veo como palanquitas, como levers, que uno puede ir afinando, uno puede ir ajustando como botoncitos de ajuste y uno así afina su modelo de negocio. No se nos olvide que el primer gran input es este, ¿verdad? El primer gran input es el que queda aquí, que es el cliente. Ese segmento nuevo de cliente con su necesidad muy bien entendida. Buenísimo. Les quiero presentar otro ejemplo. Este otro ejemplo es una marca, ¿sí? Es una marca muy fuerte en la industria, en el mercado de herramienta pesada, es la marca Hilti. Pero me encanta el ejemplo porque ellos hacen un pivote del modelo de negocio. Entonces, voy a hablar del término pivote, pero aplicándolo al Business Model Canvas y las 9 decisiones. O sea, voy a juntar un poquito los 2 temas anteriores. Entonces, imagínense, empieza Hilti, esto es años 2000, 2002, 2003, teniendo ellos una enorme empresa para ese entonces,
estaban ellos vendiendo herramientas una por una, transaccionalmente, ¿sí? Vendían una herramienta, le decían a la hora de construcción, necesitamos otra herramienta, le vendían otra, necesitamos otra, le vendían otra, y empiezan a darse cuenta de lo siguiente, que ellos al vender herramientas solamente estaban entrando en esta guerra de precios con un Makita, con un Black & Decker, con todos los demás que venden herramientas. Entonces dijeron, no, redefinamos nuestro mercado. Vámonos a entender qué problema le vamos a estar resolviendo a esa persona que nos compra nuestra herramienta. E imagínense que salen a hacer esta tomada de pulso. Y bueno, ellos vendían un producto, la venta de herramienta, a un segmento que era una construcción, y lo que ellos hacían era vender herramienta tras herramienta. Se dan cuenta de esta oportunidad, del contexto del problema, y salen a hablar con los gerentes de proyecto. Entonces, así como la señora que estaba trabajando en casa, le parecía como un poquito, como un problema estar trabajando en su casa, uno busca problemas, busca frustraciones en esos segmentos que todavía no le han logrado resolver. Y ahorita en pandemia hay muchas frustraciones que han salido nuevas y esas son las que tenemos que ir a buscar. En el caso de Hilti, se fueron con el gerente de proyectos, project managers. A ver, cuénteme la última vez, y miren las preguntas, son las 5 que hablamos antes. Cuénteme la última vez que usted tuvo que darle seguimiento a un proyecto. Cuénteme. Pues mire, la realidad es que yo me tengo que ocupar de las deadlines, me tengo que ocupar de cumplir con el presupuesto, porque si no me ponen multas. Es algo que eso le tengo que poner mucho cuidado. El problema para mí es cuando las herramientas empiezan a fallar. En cuanto yo abro o el maestro de obras me llega a decir, mire, falta esta herramienta, no están funcionando y la obra se empieza a trazar. Entonces, uno escucha a través de ese contexto todas esas frustraciones y ellos decían, mire, se las roban, hay algunas rotas, hay algunas que se van atrasando todos los proyectos. ¿Y qué hizo Hilti? Pero miren de dónde empieza. Número 1, tomó el pulso. Siempre, número 1 es tomar pulso. Siempre. Y se va de vuelta a Hilti y hace lo siguiente. Si Roberto, por favor, nos puedes compartir el video, te agradezco. Have you ever wanted to just focus on your work and forget about administrative issues and managing your tool fleet? If so, Tool Fleet Management, Hilti's long-term tool usage service, is for you. We take care of your tools while you focus on the job. Hilti helps assure that your team will have the best tools, each unique and labeled using RFID and an inventory number, so you can maintain control of your tool fleet. If something breaks down, no problem. Hilti has another way to make your work easier. We repair or replace your tools quickly at no additional cost. Hilti will also update your tools on a regular basis, always with the latest generation models. All this on a single monthly invoice. This will seem incredible to you, but the benefits don't end there. The more you choose Hilti, the more Hilti services benefit you. Like Tools on Demand, Hilti's new service reserved for customers with at least 10 tools. Now you can put high-performing Hilti tools to work when and where you need them. We call it Tools on Demand. You'll call it Smarter Business. Tools on Demand is ideal for handling planned peak periods on the job site since it meets your demanding tool needs all the time. Tool Fleet Management and Tools on Demand from Hilti. 2 services with a single objective: to maximize your productivity, to help you save time, resulting in lower management costs. Now your tool crib can evolve with your business. Marisabel, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias. Aquí lo que hacemos entonces es, Hilti se da cuenta de una oportunidad enorme en ese cambio de contexto de necesidad y lo que hace es ofrecer
si nos dimos cuenta por el video, un servicio recurrente mensual administrando por completo las herramientas de cada obra. Entonces, miren cómo el modelo de negocio cambia. Antes era un producto que está puesto acá como un poquito más en zoom out. Ahora se vuelve un servicio. Antes era una venta, ¿sí? Era un canal de venta que iba a vender herramientas. Ahora se vuelve un busito, un panelito que lleva distintas herramientas alquiladas y luego te las va cambiando y si hay una que se te arruina, pues se llevan la arruinada y te la devuelven buena. Y lo que hacen es mantenerte administrada todo tu toolbox de una forma espectacular. Y sobre todo, la forma como ellos empiezan a generar valores a través de un recurring revenue. No es una sola venta, sino un recurrente, un servicio mensual recurrente. Por supuesto, todo esto en el back-end, ¿sí? Recuerden que eran 5 del front-end que están de este lado y 4 del back-end. Estas 4 del back-end también tuvieron que cambiar. O sea, todo el tema de customer service, eso no lo manejaban ellos así. Cómo ellos tuvieron que generar recursos, todo en su tema de servicio. El costo del servicio también tuvieron que replantearlo. Cambian por completo el modelo de negocio dada la necesidad del cliente. Les ha ido espectacularmente bien, siguen desarrollando software, ¿sí? Siguen avanzando y básicamente cambiaron de un modelo de venta transaccional a un modelo de venta relacional, que eso es lo que todos queremos aquí. O sea, todas las empresas quisiésemos muchos clientes recurrentes por mucho tiempo. Imagínense un modelo de negocio en que consistentemente nuestros clientes nos están comprando este servicio de management de herramientas. Eso lo vieron ellos porque estaban con esa empatía, ese tomado de pulso, esa alerta del cliente. Me voy con la tercera y última parte, ¿sí? Pensando en lo que hemos cubierto, hablamos del pivote inicialmente, ese movimiento lateral. Luego entendimos de cómo irnos del cuadrado rojo al cuadrado azul, ampliando a redefinir el mercado. Luego entendimos estas 9 dimensiones, 5 frontales y 4 traseras del modelo de negocio que nos permite reaccionar ante ese input del mercado. Y ahora sea de los primeros en detectar señales tempranas, sea de los primeros. Detecte esas señales de alerta rápido. ¿En dónde van a aparecer? Las señales de alerta, por supuesto, van a aparecer en el front end, en el lado frente al público. Ahí es donde aparecen. En estas 2 que están pintadas de rojo, es el segmento de clientes. Empiezo a entender tendencias nuevas, empiezo a entender que hay nuevos usos de producto, algún comportamiento que no conozco. O en mis ventas, empiezo a entender que en mis ventas hay algún tipo de cambio. Y básicamente lo que me va a tocar es, habiendo entendido ese cambio en el cliente, que voy a traer el input, la propuesta de valor, mi solución va a cambiar, pero no solo eso, va a cambiar todo el modelo de negocio. Ahora que ya entendimos las 9 dimensiones, entendemos que es un sistema para crearle valor al cliente. Entonces, todo el sistema va a cambiar. Termino con un último ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo relacionado a una panadería. Y si se dan cuenta, son ejemplos completamente de industrias distintas. Una panadería que hasta ahorita había estado cerrada, ¿sí? Pero empiezan ellos a entender que estando ellos cerrados en todo este trayecto de los 6-7 meses, sí van viendo que hay mucha demanda que va subiendo de harina, de levadura. Entonces dicen, bueno, la gente no puede llegar a comprarnos pan, pero sí le interesa hornear pan, están horneando pan. Y se empieza a ver toda esta tendencia de demanda creciente y además búsqueda de recetas online. Y dicen, bueno, entonces como que necesitan ayuda para aprender a hornear pan. Y nosotros, que somos una panadería que está cerrada, hagamos un estudio de mercado. Y al tomar el pulso, empezaron a ver, bueno, la gente está horneando pan ahora porque les da tranquilidad, los hace un ratito en familia, les quita el aburrimiento, hay distintas razones, pero detectaron esa necesidad, ese cambio de contexto. Y se plantean este reto. Estando así, básicamente como vemos en este extremo derecho superior, pues bueno, empecemos a armar kits para venderlos en las casas. Y eso es lo que hicieron. Empezaron a armar kits de diferentes productos y claro, les vamos a dar nuestros secretos, te los vamos a llevar a tu casa,
tú vas a hacer tu propia pan y bueno, tú te llevas el crédito. Estamos haciendo como parte de la experiencia de que tú estés horneando pan con tu familia. Y el tipo de kits que hicieron fueron estos, y así han subsistido toda esta pandemia. Y esta persona ha dicho que, bueno, terminando todo el COVID, ya van a empezar a abrir sus tiendas, pero esta nueva línea de venta de kits, esa va a seguir. Ha sido espectacularmente exitosa. Y él decía, miren, si yo no hubiera pasado por esto, no se me hubiera ocurrido esto. Y yo nunca hubiese descubierto necesariamente tan rápido este nuevo flujo de ingresos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Sí tenemos que validar que hay ciertos requisitos necesarios. Cuando ustedes reinventan su modelo de negocio, está bien, salen a entender esa nueva necesidad, traen esa información para adentro, pero es algo que tenemos que validar ciertos temas. Probablemente la viabilidad va a ser uno de ellos. ¿Qué tan viable va a ser? ¿Qué tantos consumidores lo van a valorar? Y además, si yo voy a ser capaz de básicamente hacer esta solución nueva. Me voy entonces a plantear estos 3 círculos sobre el Canvas. Y miren qué interesante. El Canvas lo habíamos partido acá, ¿sí? Las 5 para el frente. Y básicamente, si el cliente quiere y si el cliente necesita esa nueva solución, la vamos a ver hacia el área frontal. Si yo puedo ofrecer esa solución, lo vamos a ver hacia el backend. Y la viabilidad la voy a ver en la parte donde combino estructura de costo y el revenue stream. Pero veamos que son las 3 condiciones. Si yo voy a hacer un pivote y un replanteamiento de mi negocio, necesariamente yo tengo este tipo de validación que tengo que hacer. ¿Por qué la estrellita está en el amarillo? La estrellita amarilla está en el front-end, porque definitivamente con la que yo tengo que empezar es con la profundización del segmento de cliente. Y el segmento de cliente es este que ven aquí, que es el de la derecha. Entonces, al tener ese muy bien entendido, es que todo el resto del sistema se reajusta. Termino entonces con este slide y básicamente lo que dice es, si sabemos que todos los modelos de negocios expiran, todos van a expirar en algún momento, por eso la necesidad de reinventarnos, por eso la necesidad de replantear el modelo de negocio. La pandemia y la turbulencia que estamos viviendo ahora, más que nunca, realmente está acelerando a todos los modelos de negocio que expiren más rápido. Entonces, si hay un momento para replantear nuestro negocio, es ahora, ¿sí? Y eso es con lo que yo los quiero dejar, tal vez es con esa espinita y cómo vamos pensando en cómo realmente sabemos. El cuestionamiento grande para llevarse de aquí es, ¿realmente estoy segura o seguro del problema que tiene ese cliente a quien yo le estoy ofreciendo una solución? ¿Realmente yo conozco qué quiere él ahora después de toda esta turbulencia que hay? ¿O eso cambió? Porque si eso cambió, todo hacia adentro va a tener que modificarse y va a tener que replantearse, ¿sí? Voy a quedar aquí pendiente ahora para entender algunas preguntas que pudieran tener, ¿sí? Entonces voy a detener un momento la presentación y vamos a ir viendo si hay algunas preguntas, algo que quisieran que fuéramos respondiendo. Algo que quisiéramos discutir, preguntar. Aquí estamos siguiendo sobre el chat, entendiendo qué preguntas pudiésemos ver. Miremos alguna pregunta que quisieran ustedes aportar en este momento, pensando de haber terminado de escuchar el material. Si hay un grupo de emprendedores, me imagino que a los emprendedores, ese es algo interesante, cómo los emprendedores pueden tomar este planteamiento de una forma y las corporaciones o empresas más grandes lo pueden tomar como, bueno, es una estructura distinta, pareciera que se plantea de otra forma. Esta esencia que vimos hoy es algo básico,
para el negocio, ya sea una pyme o una corporación mayor. Entonces, la necesidad de entender a mi cliente, y les voy a ser muy franca, al momento de tener una pyme, esa cercanía con su consumidor, ¿sí? Con su cliente, que realmente están muy cerca de ellos. Esa cercanía con el cliente a las pymes les es espectacular, ayuda, porque es más frecuente esta interacción y esta tomada de pulso con su cliente. Al momento que nos vamos a corporaciones más grandes o a empresas más grandes, esa facilidad de salir a entender información del cliente se vuelve un poquito más lenta, menos ágil. Entonces, por eso planteaba yo, entrando al seminario, cómo toda esta es una, no sé, una perspectiva muy emprendedora de mantenerte alerta constantemente a lo que el cliente necesita, ¿sí? La forma correcta de ver un problema. ¿Cuál sería la forma correcta de ver un problema y saber si podemos cambiar el modelo de negocio? Jair, excelente pregunta, muchas gracias. La forma correcta, más allá que, fíjate cómo te lo pongo, más allá que salir uno a validar su negocio actual, así como decimos, hay que poner los zapatos del cliente, pero yo le agrego algo, hay que quitarse los zapatos de uno primero y después salir a entender los zapatos y caminar con los zapatos del cliente. ¿Por qué? Porque el problema no lo voy a poder ver, Jair, si yo no voy dispuesta a entender una nueva realidad. Lo que no hay que hacer es salir pensando que vas a validar, porque regresarías igual de ciego, ¿sí? No sé si soy clara. Entonces, el problema lo vas a ver si sales entendiendo y realizando que vas a encontrar una nueva realidad y cómo tú regresas con esa información, con esa como disposición a cambiar tu estrategia, ¿sí? Y cambiar tu modelo de negocio. Pero el reto mayor, yo te diría, es salir objetivamente a ver ese problema de una forma nueva, distinta a como tú lo entendías antes. Excelente, gracias por tu pregunta. No sé si hay algo. El modelo Canvas es aplicable a cualquier tipo de negocio, Alexa. Excelente pregunta. El modelo Canvas, tú puedes representar en esas 9 dimensiones cualquier tipo de negocio. Ya sea, imagínate, un negocio que está empezando, un negocio que va creciendo, un negocio que quieres replantear, una corporación grande, un pyme pequeñito. O sea, el modelo Canvas se utiliza para imagínate que estás haciéndole el rayos X. Al negocio que tú quieras, puedes poner detrás de la máquina del rayos X y te salen los 9 huesitos, ¿sí? Las 9 dimensiones, siempre. O sea, piensa cómo es una forma de ver muy fácilmente las 9 decisiones más complejas de un negocio. Excelente pregunta, buenísimo. Este tema también es aplicable y válido para emprendedores de primera mano, completamente, Adriana. La ventaja que tiene un emprendedor de primera mano, así que está hands-on, literal, básicamente es porque estás bien cerca del cliente ya inherentemente. Naturalmente, un emprendedor de primera mano está muy cerca de su cliente y probablemente diga, ¿cómo así que hay que salir a entender al cliente si eso es lo que yo hago todo el tiempo? Pareciera que es algo natural que uno tuviese que hacer, pero te digo, es algo que un emprendedor de primera mano, por supuesto, le va a salir más fácil y más ágil salir a conocer a su cliente nuevamente que una corporación grande que tiene ciertos paradigmas de cómo ese cliente existe desde hace mucho tiempo, ¿sí? Muy buena pregunta. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna herramienta, dice Nicolás, que me permita llevar un survey para analizar el mercado y que sea más fácil la gestión de marketing de mi producto? En relación a surveys, qué buena pregunta, Nicolás, y te comento, o sea, más allá que porque yo aquí hablé de una herramienta de 5 preguntas, si te das cuenta es cualitativa. ¿Qué quiere decir? Son preguntas en que necesariamente tú la vas a hacer con una apertura para que la persona que está al frente te conteste amplio. En ningún momento estás pensando en una encuesta con opciones cerradas, ¿sí? Survey, me imagino que tú te refieres a una encuesta con opciones cerraditas. Entonces, tal vez pensando que en un cualitativo, eso no lo vas a encontrar así. Un cualitativo no necesitas hacer una aplicación a 700 personas. Un cualitativo, tú vas
tomando el pulso, te diría 40, 50 personas, y eso te va dando un muy buen feeling. Entonces, una herramienta como survey cuantitativa no la necesitas en una etapa como en la que estamos platicando hoy. Ya cuando haces algo cuantitativo, por supuesto que sí. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, Nicolás. Excelente. Bueno, Isabel, creo que ya estamos listos para Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí, por invitarme y encantada de haber compartido un ratito con ustedes. Quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a ti, Marisabel. Gracias. Muchísimas gracias por compartir. Lo que estuvieron viendo ahorita fue el video de la Universidad Francisco Marroquín, cuya sede está en Guatemala. Agradezco muchísimo el espacio brindado por el Centro de Innovación y por Ciudad del Saber, que siempre trabajamos en conjunto. Y quisiera ahora solo darle las palabras a Ricardo Skilsden. Él fue alumno nuestro de nuestro programa de maestría en finanzas y es el actual director de finanzas e inversiones de Ciudad del Saber, para que pueda compartir con ustedes un poco de lo que fue su experiencia en el programa Dual Degree de la maestría Finanzas Tulane University como Universidad Francisco Marroquín. Ricardo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Claudia. Primero quería agradecer al UFM por darme este espacio para conversar con ustedes de mi experiencia en la maestría, que fue con UFM y Tulane. Pero antes quería agregar un poco más a lo que mencionó Claudia sobre mi experiencia. Aparte de tener 5 años de experiencia en Ciudad del Saber, trabajé en banca de inversión por otros 5 años en una firma que se llama Indesa en Panamá. Y antes de eso trabajé en banca privada en Ginebra, Suiza. Así que digamos que mi background es bastante hacia el lado financiero. Y producto de esa experiencia previa, que era básicamente bien focalizado, es que me guió hacia querer reforzar mis finanzas generales, pero a su vez agregarle como un componente más gerencial que a través de toda mi investigación se podía generar a través de una maestría, la maestría en finanzas. Y me encuentro con la UFM, venía de las circunstancias en las que vivía en ese momento, porque de un lado yo quería seguir trabajando, pero a su vez quería hacer una maestría para, digamos, poder dar ese salto tanto académico como profesional. Y después de hacer mucha investigación, todo apuntaba hacia el programa que ofrecía la UFM con Tulane de la maestría en finanzas. Y mi decisión fue básicamente producto de 3 elementos. Digamos que la calidad del networking, incluyendo estudiantes y profesores, que se podía generar de este tipo de institución, y tanto local como la exposición internacional y exposición cultural, porque yo estoy basado en Panamá, pero había exposición en Guatemala y en Tulane, en New Orleans. El segundo elemento es la doble titulación, que me parecía un aspecto innovador. Yo no había escuchado otras instituciones que hacían eso en ese momento. Y la flexibilidad del mismo programa que se ajustaba, digamos, a mis necesidades, ¿no? Entonces, como para ordenar un poco más cómo mi experiencia en la maestría se amarra a estos componentes, primero, en el tema del networking, es un valor esencial en cualquier maestría. Porque al final, todos los que participamos tenían cierto nivel académico y cierto tiempo laborando en diferentes empresas, en diferentes instituciones, donde se podía compartir experiencias e incluso hacer negocios juntos. Por ejemplo, en mi caso, en mi oficina en Ciudad del Saber, se abrió una posición de director de negocios.
Y en la maestría conocí a alguien que manejaba lo que se llama SEM, que es Sede de Empresas Multinacionales en Panamá. Y yo nada más enlacé los dos contactos y esa alumni a través del tiempo terminó trabajando en mi oficina y terminamos trabajando juntos. Y ahora básicamente hablamos todos los días. Incluso esta mañana tuve una reunión con él de 2 horas. Y básicamente todo vino gracias a que nos encontramos en esa maestría. Uno lo puede llamar suerte, pero para mí la verdad es que la suerte es cuando tú combinas la oportunidad con la preparación. Entonces la calidad de vida, la calidad de las personas que participan en la maestría es crucial para que el networking sea de alto valor. Adicional está el networking que uno hace cuando uno viaja, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, en mi maestría, desde Panamá yo viajé a New Orleans, a Tulane, o cuando también viajaba a Guatemala, a la UFM, porque a veces participas en sesiones con otros estudiantes y aparte de hacer los trabajos conjuntos, uno explora la parte cultural. Como por ejemplo en Antigua, me acuerdo tomando zacapa con los compañeros. Ese tipo de espacios son los momentos que te hacen más cerca a tus compañeros para que posterior, cuando salga un negocio, salga una oportunidad, no tengas ni un problema en mandar un chat, un WhatsApp, porque ya tienes ese vínculo. Entonces el networking es crucial. Ahora, para hablar un poco de la flexibilidad que tienen los diferentes programas de la UFM se ajustaban a mi necesidad y me imagino que se ajustan a los de varios. Por ejemplo, yo cuando estaba evaluando el programa de la maestría, quería seguir trabajando. Y el programa al que entré tenía clases viernes y sábado de manera presencial, el cual me permitió seguir trabajando. Ahora, era bien intenso, pero al final es parte de la experiencia. La vida es un balance. Si uno quiere trabajar y hacer maestría a la vez, uno tiene que estar dispuesto a hacer el sacrificio. Ahora Claudia me comentó que en la UFM están iniciando por hacer maestrías online, MBAs online. Digamos que antes de la pandemia la perspectiva online no era tan buena como es ahora. La evolución de las herramientas han permitido eso. Incluso esta misma videoconferencia. Antes este tipo de eventos se hacía de manera presencial. Y ahora uno vive en los Zooms, en los Teams y entre otros. Entonces ha evolucionado de una forma que hacer una maestría online es muy similar a una presencial con todo lo que ha evolucionado. El tercer componente era la doble titulación, que ese fue uno de los componentes que más me impulsó, que en su momento no conocía otro programa que lo ofrecía. Básicamente eso te lleva a conocer, aparte de los estudiantes, los faculties de 2 súper buenas universidades, conocer diferentes sistemas, también en mi caso conocer diferentes culturas y ciudades. Yo no conocía ni a New Orleans ni a Guatemala y eso para mí era de altísimo valor. Y también aprovechar los recursos, porque digamos que en una maestría tienes ambas experiencias. No necesariamente es un 2x1, pero de pronto es un poco más cerca de eso. Y ya para ir cerrando, uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la maestría, aunque suena un poco raro, fue la tesis. Que obviamente viéndolo hacia atrás, porque en el momento no era uno de los momentos favoritos. Pero yo compartí un trabajo con 2 compañeros de la maestría de la UFM y un profesor de la UFM sobre cómo poder proyectar el valor de un índice en la Bolsa de Valores de Nueva York. Para los que conocen más del tema, es del S&P 500. Evidentemente, esto es algo que yo creo que es imposible, pero hay ciertas fórmulas que cuando uno corre hacia atrás y analiza la data histórica, puede tener algún tipo de relación y tratar de proyectar algo de más o menos cómo sería el futuro. Al final fue una tesis que incluso fue publicada como un research paper en una revista financiera en Londres. Nunca, ni siquiera cuando el momento que estaba aplicando, pensé que ese tipo de cosas iba a poder pasar. Toda esa experiencia al final es como una apuesta en uno mismo para aumentar el valor profesional, conocer a diferentes personas y digamos que ampliar tu capacidad intelectual. Y por último les dejo un comentario que estaba pensando antes de entrar a esta videoconferencia, es que si yo fuera a hacer como reset en mi vida, yo todavía escogería la maestría en las finanzas en la UFM. Muchas gracias. Ricardo, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, por parte de Escuela de Negocios, Universidad Francisco Marroquín y Tulane University, te damos las gracias por tus palabras y a todos los que nos han escuchado, a Ciudad del Saber, al Centro de Innovación, por el apoyo de siempre. Esperamos pronto ver a alguno de ustedes estudiando con nosotros en nuestros programas.
Y muchas gracias de nuevo por el espacio y a todos, a Marisabel, por la excelente conferencia. Les deseo un excelente fin de semana y muchas gracias.